Excelente. Bueno, entonces arranquemos. Insights que nos ayudan a conectar, ¿no? Tiene que ver con autenticidad, tiene que ver con autoconocimiento. Miren este dato que tenemos ahí. Han estudiado el genoma muchísimo y han descubierto que somos idénticos en un 99.6% de nuestro genoma. Quiere decir que somos idénticos porque esa parte del genoma es la que nos hace humanos. Realmente, ¿en cuánto nos diferenciamos y qué nos hace únicos? Lo único, valga la pena la redundancia, que nos hace únicos es un 0,4% de todo nuestro genoma. Cuando usted identifica eso y se da cuenta que la diferencia y la unicidad no es únicamente un tema de psicología, de sociología, de antropología, sino también es un tema genético, biológico y cerebral, empieza a ver las cosas de una forma diferente. Porque aunque seamos únicamente no parecidos en el 0,4%, ese 0,4% no hay ninguno igual a otro. ¿Eso qué quiere decir? Eso, ¿cómo se traduce en el día a día? Eso se traduce en que yo tengo que saber con qué cuento para poder ir a conectar al mundo, para poder relacionarme de manera diferente con el otro y para poder transformar el entorno de manera tal que le ayude a progresar, que le ayude a estar mejor. Para saber con qué cuento, entonces, ¿qué debo entender? No debo entender únicamente lo que me falta, sino debo saber qué tengo. Miren, Mario Benedetti tiene esa frase que a mí realmente me encanta, me parece muy poderosa y es, si en realidad nosotros supiéramos también lo que tenemos como lo que nos hace falta, definitivamente todo en nuestra vida sería diferente, porque a partir de eso podríamos construir una vida con base en nuestras posibilidades y no con base en nuestras limitaciones. Entonces, miren que el tema de conectar con otros, el tema de hacer insights, tiene que ver con un juego primero interno, tiene que ver con esa posibilidad de entender cómo funciono yo a nivel emocional, cómo funciono yo a nivel cerebral, cómo funciono yo a diferentes maneras, y ahí nace el autoconocimiento. Miren lo interesante. ¿Qué es el autoconocimiento para la RAE? Yo cuando estaba planeando esta charla dije, venga, yo quiero ir un poco más allá y quiero traer lo que trae la RAE, y la RAE define el autoconocimiento como la conciencia de sí mismo. Cuando ustedes escuchan esa frase, al final se da cuenta que cuando yo activo el estado de conciencia, es porque soy capaz de ver lo que en estado de no conciencia o en el piloto automático no puedo ver. Entonces, cuando yo me conozco, me reconozco y soy capaz de activar la conciencia sobre mí. Soy capaz de entender qué me molesta. Soy capaz de entender qué me hace exitoso. Soy capaz de reconocerme como un todo para dar lo mejor a los demás. Ahora bien, esto es un problema complejo y es un tema que en realidad nos va a plantear muchos retos de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos olvida que el lugar donde habitamos es nuestro cerebro. A mí me pueden hacer trasplante de casi todo, pero no de cerebro, porque al final yo habito en mi cerebro y es un cerebro que tiene 3 millones de años de evolución, pero que no evolucionó para ser feliz. Es un cerebro que evolucionó para tener la razón. Es un cerebro que quiere argumentos y que construye una forma fácil de hacer las cosas. Y cuando digo una forma fácil, me remito a la biología. Es decir, el cerebro conecta con lo que hace habitualmente. Por eso cuando decimos, oiga, quiero hacer ejercicio, yo quiero, pero no puedo. ¿Por qué no puedo al otro día cuando me levanto? Porque el cerebro me lleva a tener la razón y dice, pero si no le ha pasado nada, quédese durmiendo otro rato, pero si tiene frío,
pues siga aprovechando la camita. Entonces, miren este juego tan interesante. Si resulta que yo para poder conectar con otros, para poder ir a impactar y para descubrir esos insights, tengo que entrar en el autoconocimiento, lo primero que tengo que hacer es entender el lugar en el que habito, que es mi cerebro. ¿Y por qué? Porque cuando yo entiendo ese lugar en el que habito, entiendo realmente que mi cerebro ve lo que quiere ver y no ve lo que yo quiero que vea. Ahorita vamos a profundizar en eso. Pero miren lo importante que es esto. Ahí radica el secreto del éxito. Y éxito, con la palabra éxito me refiero a lo que sea eso para cada uno de ustedes y para cada una de ustedes. ¿Verdad? El éxito es tan grande o tan corto como uno lo quiera ver y se dan diferentes escenarios de la vida. Ahora bien, ¿de qué depende que usted llegue? De que su cerebro vea eso que usted quiere ver y eso que le va a permitir llegar a donde quiere llegar. En ese orden de ideas es muy importante que cuando activamos el proceso de autoconocimiento, apaguemos el piloto automático, porque el piloto automático es lo que le permite al cerebro que siempre esté en el mismo proceso. Miren, todos los días el 95% de nuestros pensamientos son los mismos. Los pensamientos no cambian. Entonces, cuando yo hago conciencia de eso, hago conciencia de mí mismo, empiezo a intervenir y empiezo a conectar con esos insights que me permitan evolucionar y que me permitan reconocerme para impactar el mundo. Apago el piloto automático. ¿Mm? Y cuando yo apago el piloto automático, empiezo a ver que nada es igual y que todo lo puedo hacer distinto y que todo lo puedo hacer mejor. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para esto? Miren, esta diapositiva que viene a continuación a mí me encanta. Se la aprendí a un amigo, al doctor Felipe Moncada, y es que los seres humanos, el 95% de nuestros comportamientos están determinados por cómo nos sentimos, por nuestras emociones. Únicamente el 5% de nuestros comportamientos están determinados por nuestra cognición, es decir, por nuestro razonamiento. Miren esto tan interesante. ¿Pero qué determina el 100% de nuestras emociones? Nuestras percepciones. Es decir, el filtro que nuestro cerebro ha construido a lo largo de nuestra historia para leer el contexto y para leer lo que pasa. Entonces, cuando yo activo el proceso de autoconocimiento, lo que hago es reconocer qué filtros está usando mi cerebro para ver y para hacer las lecturas de la vida diaria y de la realidad que este mismo ha construido. Y es allí donde yo comienzo a entender qué hace más clic conmigo y qué debo empezar a cambiar y a transformar para que mi cerebro no se quede con esas improntas, sino comience a evolucionar. Esto termina siendo absolutamente relevante, porque eso lo que nos empieza a mostrar es, miren, ahí está la diapositiva, eso lo que nos comienza a mostrar es que definitivamente estamos capacitados para intervenir y cambiar nuestra realidad trabajando desde las percepciones que impactan mis emociones. Quiero que todos y todas las que nos están viendo en estos momentos se den cuenta que nos comportamos de acuerdo a cómo nos sentimos en el día a día. Cuando sentimos que nos podemos comer el mundo, vamos y no lo comemos. Si usted va en su carro o va en Transmilenio o va en una bicicleta y va preocupado o preocupada por la presentación que tiene, su cuerpo no reconoce que es ficción, su cuerpo lo vive como realidad. ¿Y qué es lo que usted está trabajando ahí? La percepción. Entonces, autoconocimiento para entender cuáles son los filtros que estoy teniendo y así poderlos modificar o poderlos potencializar desde lo que yo tengo. Y para eso está el método VAS por sus siglas en inglés. V de valores o values, A de acciones y S de storytelling. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis comportamientos? ¿Y cuáles son las historias que yo me estoy contando? Ahí empiezo yo a trabajar sobre esos filtros de realidad que he construido y empiezo en realidad a entender ese mundo
que he venido edificando a lo largo de la historia y que es hoy quien me permite ser quien soy. Entonces, si el autoconocimiento es el proceso por el cual yo hago conciencia de sí mismo, es porque he podido entender cuáles son mis valores, cuáles son las acciones que han determinado esas acciones, cuáles son las historias que yo me estoy contando y por ende los filtros que debo modificar y que debo potencializar para activarme emocionalmente y conectar con el entorno de manera auténtica. Y ahí es donde se dispara un insight. Miren, un insight es una verdad revelada que aunque estaba ahí, yo no había caído en cuenta de que estaba ahí. Los teóricos lo llaman el aha moment. Piensen ustedes cuántas veces han tenido un aha moment. ¿Cuántos han dejado de fumar de un minuto para otro? ¿Mm? Son verdades que estaban ahí, pero esa verdad no se hace presente, no se hace consciente si yo no empiezo a reflexionar sobre este proceso y empiezo a entender que mi activación emocional depende de esa percepción que yo tengo. Cuando yo descifro todo eso y lo entiendo, emerge quién soy yo en realidad. Sale como disparado y dice, esta es la persona que usted le va a contar al mundo que es y es la persona que va a empezar a interactuar de manera contundente con el contexto. Y cuando usted entiende lo que es la autenticidad, se da cuenta que es la cualidad de ser auténtico y que sus sinónimos son verdad, certeza, evidencia, legitimidad, seguridad y realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en últimas, cuando usted es auténtico, usted es una persona veraz que genera confianza y una persona que genera confianza construye relaciones mucho más significativas. Pero para usted poder construir confianza, tiene que entender quién es para que no se vea poco auténtico. La autenticidad no radica únicamente en el hecho de ser diferente, sino de que usted cuente la verdad de quién es al mundo a partir de sus acciones, de sus valores y de las historias que está contando y que está construyendo. Es un poco esto que pasó con IKEA, ¿no? Parece meme, pero es IKEA. Balenciaga saca la toalla que costaba como 1.000 euros e IKEA al otro día lo sacó viendo cuánto podía costar ese Balenciaga para ellos. Lo hizo de manera auténtica, lo hizo de manera sencilla. Fue IKEA siendo IKEA. La pregunta es, ¿cuántas de nuestras acciones las hacemos siendo nosotros mismos? ¿Cuántas las podemos hacer a partir de esa conciencia que tenemos de sí, que nos permite replicar patrones y ser coherentes y consistentes en lo que hacemos para conectar con el mundo de manera auténtica? Yo a veces me he preguntado y digo, bueno, la autenticidad, ¿qué es? Y la autenticidad al final es eso, es ese proceso por el cual yo le cuento al mundo de manera espontánea quién soy y me permite sacar lo mejor de mí. Porque la autenticidad no sigue modelos de ningún tipo. La autenticidad sigue el patrón que yo he permitido construir de mí a partir del autoconocimiento que he tenido. Entonces, cuando yo soy auténtico, soy espontáneo y soy espontáneo de manera tranquila porque es muy coherente con lo que tengo adentro. Y saco lo mejor de mí porque entendí qué tengo yo para darle al mundo de manera contundente. Y allí hay una sinergia que me parece demasiado poderosa, que es esa capacidad que tengo yo de conectar desde lo que tengo. Cuando yo logro eso, entro en esa era de la coherencia y la consistencia total. Por eso pongo esa imagen de Cristiano Ronaldo. Cuando estaba buscando la imagen para reflejar coherencia y consistencia, fue muy difícil encontrarla porque la coherencia es la relación lógica que hay entre dos elementos y la consistencia es que esa coherencia se haga durante un periodo de tiempo, ¿no? Se repita de manera constante. Y creo que ese es un gran ejemplo de coherencia. Una persona altamente deportista que renuncia a tomar X bebida, de manera coherente se lo cuenta al mundo y genera credibilidad. Ahí empiezo yo a generar confianza frente a las recomendaciones que tiene esta figura pública. Preguntémonos nosotros realmente
¿Cuánto lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y ahí se da uno cuenta que cuando uno es auténtico, es simplemente que está desarrollando esa capacidad de ser uno mismo. Cuando yo soy auténtico y logro esa conexión real y profunda con el otro, muestro lo mejor de mí, porque conecto desde ahí, porque muestro cuando estoy bien y desde allí conecto, y cuando no estoy bien, me guardo o no tengo problema en decirle al mundo que no lo estoy. Conecto desde lo que me hace único. ¿Se acuerdan ese 0,4% que es irrepetible? Conecto desde ahí. No en todas las personas en lo mismo. Conecto desde lo que me hace único. Tercero, me convierte en una persona fácil de entender, por eso fácil de llevar. Porque ya sé, en Colombia tenemos la frase, ¿no? Ya sé a qué atenerme. Ya sé quién es la persona que tengo enfrente. Y cuando sé quién es la persona que tengo enfrente, genero confianza. Y cuando genero confianza, la rompo. Conecto de manera significativa. Imagínense que el Banco Mundial en 2015 sacó un reporte que mostraba que había una relación directa entre la confianza y el ingreso per cápita de los países. A mayor confianza entre particulares, mayor ingreso per cápita. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más confíe yo en que el otro no va a hacer nada malo conmigo, mayor desarrollo económico de los países. Qué importante es generar confianza desde lo que somos y a partir del autoconocimiento entonces. ¿Por qué? Porque el trabajo y venimos a este mundo para conectar con las personas. Mire, esta frase de Seth Godin a mí me encanta porque creo que es nuestro trabajo diario en el día a día. Nuestro trabajo es conectar con la gente, interactuar con todos y garantizar que cada vez que interactuemos con alguien, lo dejemos mejor que cuando nos lo encontramos. Él cierra con una frase que a mí me encanta, dice, más capaces de llegar a donde quieren ir. Y eso solo lo hacemos cuando sacamos lo que tenemos dentro realmente y se lo contamos al mundo. Entonces, conectar viene de autoconocerme, porque cuando me conozco, soy real y soy auténtico. ¿Con qué nos debemos quedar entonces? ¿Qué debo activar? ¿Por qué vale la pena activar mi autenticidad? Primero, activar la autenticidad depende del autoconocimiento, sí o sí. Segundo, activar la autenticidad me permite conectar con los demás y transformar el entorno. Solo a partir de quién soy puedo conectar realmente con otros y transformar realmente mi entorno a donde lo quiero transformar. Y tercero, mejora muchísimo la conexión consigo mismo y con el lugar que habito, con mi cerebro. Da paz, da armonía porque se genera una sinergia casi que imborrable entre quién soy yo y cómo actúo y cómo me comporto. Entonces, de aquí en adelante, la mejor herramienta para lograr conexiones poderosas es a partir de identificar qué tenemos para expresarlo de manera auténtica y conectar con el entorno. Un abrazo para todos y para todas. Hola, hola. Preguntas por ahí. No sé, Diego, si hay alguna pregunta en YouTube o en alguno de los medios. Estamos todos, nos cogieron aquí fuera de cámara Tranquilo, eso pasa. porque estábamos abajo mirando la charla que nos estabas dando. Bueno, pero para retomar, pedirle excusas primero a Raúl, se me olvidó presentarte correctamente. Raúl es CEO de una empresa que se llama Racamandaca, una empresa 100% colombiana, aunque Raúl en este momento pues se encuentra abriendo su sede en España, está abriendo su sede en Miami. Es una empresa dedicada a mucho de lo que él comentó, buscar insights para las personas, para las empresas, buscar eso que nos hace auténticos. Raúl, mira, yo quería hacerte una pregunta para focalizar un tema. Mencionaste el ser auténtico. Yo creo que con todo el tema de redes sociales, sobre todo cómo nos ven o la preocupación de cómo nos ven en Instagram, cómo nos ven en LinkedIn, cómo nos ven en Facebook, el tema de los filtros que se usan, el tema de ser auténtico se ha ido perdiendo poco a poco.
No sé si podamos reforzarle a nuestra audiencia la importancia de ese ser auténtico, de tratar de quitarnos esos filtros, de mostrarnos como somos, que nos valoren por lo que somos. ¿Qué opinas, Raúl? Gabriel, me encanta el tema que tocas y quiero conectar con una frase que hace un tiempo decía yo, y es que el afán de diferenciarnos nos ha llevado a ser idénticos, ¿no? Pero realmente cuando uno se pregunta, la gente exitosa en redes sociales es la que ha sido auténtica y la que ha roto el formato. Es decir, cuando tú te empiezas a formar y a formar, te das cuenta que para conectar en redes sociales hay 1000 recetas y tú las aplicas y no te sirven. ¿Y por qué no te sirven? Porque no estás siendo auténtico. Yo creo que cuando uno va a generar contenido, lo primero que tiene que hacer, o cuando uno va a generar contenido, cuando va a vivir su vida, es romper con esos patrones y entender qué tiene uno para contarle al mundo. Por eso creo que ese problema que estamos teniendo hoy en día con las redes sociales y todo, se rompe cuando yo me conozco y entiendo qué me hace único. Entiendo ese 0,4% de diferencial, porque es ahí donde empiezo a encontrar historias significativas. Hoy en día, en la moda de ChatGPT, lo que está haciendo es que nos volvamos idénticos. Si yo le digo a ChatGPT que me monte una charla del poder de la hora, un ejemplo, Sí. pues me la va a montar, y si tú le pides, te va a montar la misma. Entonces, la única forma de diferenciarnos es cuando encontramos qué tenemos dentro para contarle al mundo. Y sobre todo, ¿por qué? Porque cuando yo construyo un discurso, este discurso debe poder sostenerse en el tiempo. Y para sostenerse en el tiempo, tiene que tener unas bases muy sólidas en el autoconocimiento. Es decir, la autenticidad no es solo una historia. La autenticidad es una historia que cuento a través de mis actos, porque mis actos son mis valores en movimiento. Mira que nos acaba de llegar un comentario desde YouTube de César Tamayo. Dice, valioso entender que mi cerebro es el lugar que habito y recordar el impacto de las percepciones y dónde nos lleva lo que permitimos creer. ¿Qué importancia es cómo creemos? ¿Cómo pasamos a desarrollar nuestros insights, nuestra mente, nuestros pensamientos de acuerdo a cómo vivimos en nuestro rinconcito aquí arriba? Hablabas de un tema increíble y son las experiencias significativas. Para cerrar la charla, Raúl, cuando volteo es porque tengo que mirarte a la cámara. Tranquilo, tranquilo. Pero hablabas de las relaciones significativas, de esas experiencias significativas, de esas que marcan, que dejan huella, que nos permiten hacer remembranza de lo que fuimos, de lo que somos o de lo que queremos llegar a ser. ¿Puedes cerrar tu charla haciendo énfasis en esa importancia? Me encanta, Gabriel, y si me permites, me voy a tomar un minuto. Alguna vez yo dije, venga, le preguntaba a alguien que si el secreto existía. El secreto, lo del libro El Secreto, de hacer el vision board y repetírselo. Era un neurocientífico y me dijo, mire, lo que usted tendría que hacer es crear recuerdos de futuro. Entonces yo le dije, ¿cómo así que un recuerdo de futuro? Usted es neurocientífico, pero me está hablando de algo extraño. Y me dijo, no, su cerebro tiene la capacidad de crear relaciones significativas con lo que usted desea. Pero para que eso suceda, usted tiene que estar cerca de lo que desea para que el cerebro genere las conexiones necesarias que le permitan a usted llegar al lugar en donde quiere estar. Entonces, cuando usted ha tenido una mala experiencia, ¿cierto? O una buena experiencia que quiere potenciar, lo que tiene que hacer es generar una nueva relación significativa con su cerebro. Vaya, revívalo, dese la oportunidad de verlo desde una perspectiva diferente y entienda que la realidad está construida por un filtro que se llama percepción y que ha creado usted gracias a su historia de vida, gracias a sus pensamientos y gracias a otras creencias. Entonces, la mejor forma de seguir creando experiencias significativas que me ayuden a avanzar es dar un paso hacia atrás, seguirme autoconociendo para poder potencializarlas. Increíble.
No sé si alguno de nuestros conferencistas invitados quiere hacerle alguna pregunta, algún comentario a Raúl. Pues estábamos hablando aquí acerca de justamente las redes sociales y de lo que han hecho las redes sociales ahorita, y es que han desidentificado mucho al ser. Entonces, desde que un me gusta, desde un like, cobra tanta importancia, además que es un like ficticio, donde un amigo ficticio, donde un amigo de mentiras está comandando nuestra vida. Creo que esto va ayudando. Y la postura que nos da César Tamayo, creo que recalca bien eso, saber dónde habito yo, saber que habito en mi cerebro y saber que hay muchísimo más, pero de parte mía. Y esto del recuerdo del futuro me dejó petando, como dicen en España. Esa frase hay que enmarcarla, digo a toda la audiencia. ¿Qué frase? ¿Qué frase de Raúl? Ojalá. Yo creo que eso está para escribir un libro, Raúl. Te lo digo sinceramente. Bueno, muchísimas gracias. Los 4 primeros autores. Muchísimas gracias por tu presentación.